Él pensó sus miles de millones le daban el derecho a hablar en código, a burlarse de la ayuda en un idioma que él juró ella nunca entendería. Adrian Cole, el tiburón de capital privado de Chicago, creyó la camarera sirviendo su vino era nada más que mobiliario invisible sin educación y debajo de su aviso. Él la miró a ella a los ojos y rió, detallando su esquema ilegal en alemán suizo fluido y rápido. Seguro sus secretos estaban a salvo. Pero cuando la chica tranquila con el delantal manchado finalmente abrió su boca, el multimillonario no solo dejó de hablar, él dejó de respirar. Esta es la historia del error que costó a un magnate todo. La hora punta de la cena en Liel no era meramente un servicio, era un campo de batalla. Ubicado en el piso 45 de uno de los rascacielos más pretenciosos de Chicago, el restaurante olía a aceite de trufa, dinero viejo y ansiedad. Para Vivian, esta noche era el día 14 de una racha de doble turno que hacía sus huesos doler de una manera que el sueño no podía arreglar. Ella ajustó su delantal en el pasillo trasero, revisando su reflejo en el acero inoxidable de la nevera walk-in. Su uniforme era una talla demasiado grande. Su cabello castaño estaba recogido en un moño severo y sensato, y las bolsas bajo sus ojos eran lo suficientemente oscuras para llevar comestibles. Mesa 4 es tuya. El matrí hambriento espetó mientras pasaba, sin molestarse en mirarla a ella. Vippy, Adrian Cole, no lo arruines, Vivian. Él ya envió de vuelta el agua porque el hielo no estaba en cubos simétricamente. No estoy bromeando. Vivian asintió manteniendo su cabeza baja. Sí, Henry. Adrian Cole. El nombre era como una palabrota en el distrito financiero. A los 42, Cole era el socio gerente de Cole Vance Capital. Él era guapo de una manera depredadora, mandíbula afilada, barba cuidada y ojos que miraban a la gente y veían solo etiquetas de precio. Él era conocido por adquisiciones hostiles, despojando a las empresas de partes y dejando a miles desempleados mientras él compraba otra casa de verano en los Hamptons. Cuando Vivian se acercó a la mesa 4, la atmósfera ya era gélida. Adrian se sentó con otros dos hombres. Uno era un asociado más joven, de aspecto nervioso, llamado Greg, quien seguía limpiando sus palmas en su servilleta. El otro era un hombre mayor, corpulento, con la cara roja, claramente un inversor silencioso. Nicole estaba tratando de impresionar. Señores, Vivian dijo, su voz suave y practicada. Bienvenidos a Luciel. Mi nombre es Viven, y los atenderé esta noche. ¿Puedo empezar con? Adrian ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Él agitó una mano en su dirección, un gesto que uno podría usar para ahuyentar una mosca. ¿Con gas? No el agua del grifo que filtran en el sótano. Y traiga la carta de vinos. La real, no la que le dan a los turistas. Por supuesto, señor, Vivian dijo, su cara impasible. Ella estaba acostumbrada a esto. En los 3 meses que ella había trabajado aquí, ella se había convertido en una experta en ser invisible. Ella era un fantasma en un abrigo de desperdicio. Ella regresó momentos después con el pesado libro encuadernado en cuero y una botella de San Pelgro. Mientras ella servía, Adrián finalmente se dignó de hablar a su mesa, aunque él continuó a ignorar su presencia completamente. El problema con esta ciudad, Adrián anunció, su voz resonando lo suficiente para perturbar a la pareja en la mesa 5, es que la mediocridad es celebrada. Miren este lugar. Ellos cobran 50 por risotto y el personal parece que fue reclutado de una parada de autobús. Greg, el asociado, rió nerviosamente. Bueno, la vista es agradable, Adrian. La vista es la única cosa no decepcionándome, Greg. Adrian se burló.
Él cerró de golpe la carta de vinos y la empujó hacia Vivian sin mirarla a ella, casi tirando la botella de su mano. El Margo 82, decántalo por 30 minutos, y si veo una sola migaja de corcho en el vaso, estoy comprando este restaurante solo para despedirte. Muy bien, señor, Vivian dijo. Su mano no tembló. Ella tomó la lista y se retiró. De vuelta en la estación de servicio, su compañera de trabajo, una mujer mayor amable llamada María, la miró con simpatía. Él es un monstruo, cariño. Solo pasa el servicio. 2 horas más. Estoy bien, María, Vivian dijo, aunque su agarre en la bandeja era con los nudillos blancos. He lidiado con cosas peores que Adrian Cole. Sí, María susurró mirando el comedor. Él vale 3,000 millones. Él piensa que es Dios. El dinero no te hace un dios, Vivian murmuró, sacando la botella cara de Margo del estante de la bodega. Ella inspeccionó la etiqueta, sus ojos momentáneamente perdiendo su fatiga opaca y agudizándose con una extraña intensidad conocedora. Solo hace tus errores más caros. Ella regresó a la mesa para realizar el ritual de decantación. La vela parpadeó mientras ella trabajaba sus movimientos precisos, casi quirúrgicos. Ariane estaba inmerso en la conversación, su voz bajando a un nivel conspiratorio. La adquisición está avanzando, Ariane le dijo al inversor de cara roja. Vamos a God Holloway Logistics. La familia que la dirige es débil. El viejo se está muriendo. Y la hija, nadie ha visto a la hija en 5 años. Ella probablemente está muerta o en rehabilitación en algún lugar. Viven se congeló solo por una fracción de segundo. El chorro de vino vaciló. Cuidado. Adriana ladró, golpeando su mano en la mesa. Vivian se recuperó instantáneamente. Disculpas, señor. Adrian la miró con furia, sus ojos entrecerrándose. Él la miró correctamente por primera vez, no como una persona, sino como un mal funcionamiento en su noche. ¿Eres sorda o solo estúpida? Estoy discutiendo negocios. Sirve el vino y desaparece. Sí, señor, Vivian dijo. Ella terminó de servir, colocó el decantador y retrocedió a las sombras. Pero ella no desapareció. Ella se quedó en su estación a 5 pies de distancia, puliendo cubiertos. Ella necesitaba escuchar esto. Hall Logistics. Ella conocía ese nombre. Ella lo conocía mejor que su propio latido. Los aperitivos llegaron, vieiras con espuma de azafrán, pero Adrian apenas los tocó. Él, aclara la garganta, estaba demasiado ocupado tejiendo su red. El vino estaba soltando su lengua, pero Adrian Cole era un tiburón profesional. Él sabía mejor que discutir los detalles ilegales de una adquisición hostil en inglés en un restaurante concurrido. Él miró alrededor de la habitación. Las mesas estaban juntas. A su izquierda, una pareja de turistas. A su derecha, una pareja de ancianos. Y flotando cerca, la camarera de la parada de autobús Viven. Aclara la garganta. Adrian se inclinó hacia Greg y el inversor, una sonrisa de suficiencia curvando sus labios. Él cambió de idioma sin esfuerzo. No era francés, el idioma del menú. No era español, ni siquiera alemán estándar. Adrian comenzó a hablar en alemán suizo, Schweizerdeutsch, un dialecto tan distinto y gutural que incluso los hablantes nativos de alemán de Berlín a menudo luchaban por entenderlo. Era el idioma secreto de la élite bancaria de Zúrich, un club en el que Adrian había pasado años tratando de entrar durante su tiempo en Europa. Lo mal sauer. Escuchen atentamente, Adrian dijo, las consonantes ásperas rodando de su lengua. Me muenderen fier before Drehermed. Tenemos que cocinar los libros antes de que lleguen los auditores. Greg miró en blanco. Él no hablaba el idioma,
Pero el inversor, un hombre llamado Herr Müller de Zurich, asintió lentamente. Él parecía impresionado de que el americano conociera el dialecto. La holota es problema, la hija holo no es problema. Adrián continuó, su voz goteando arrogancia. Él hizo un gesto a Viven para rellenar su vaso sin romper su paso lingüístico. Y Pappenstiel. Contraté a un investigador privado. Sabemos que ella está en Europa tomando drogas. Tan pronto como el viejo muera, compramos la empresa por cacahuetes. Viven se acercó a la mesa. Ella alcanzó la botella de Margo. Su cara era una máscara de servidumbre, en blanco y desinteresada. Adrian la observó mientras hablaba, obteniendo una emoción perversa al insultarla a la cara en un código que ella no podía descifrar. Él miró directamente a Viven y cambió a un tono ligeramente más burlón, todavía en alemán suizo, tratándola como un accesorio en su comedia. LG, mira esto, Adrian le dijo a Müller, señalando a Vivian con su copa de vino. Ella no tiene idea de que estoy hablando de cómo destruiría la compañía de su padre si ella tuviera un padre con dinero. Müller rió sombríamente. Adrian, eres terrible. Ella es solo una camarera. Ella no es nadie. Adrian se burló todavía en el dialecto. Mia Sinstein. Eso es la diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros somos los arquitectos. Ellos son los ladrillos. Viven sirvió el vino. El líquido rojo se arremolinó en el cristal. Ella llenó el vaso de Müller, luego el de Greg. Adrienne observó su mano. Era áspera, la piel seca de lavar platos. Él sintió una oleada de superioridad tan potente que era casi intoxicante. Él era el maestro del universo sentado en lo alto sobre Chicago, hablando una lengua secreta planeando un robo de $1,000 millones, mientras un campesino le servía. Y la mejor parte es, Adrian se inclinó bajando su voz a un susurro, con la intención de asestar el golpe final de su plan, la manipulación ilegal específica del precio de las acciones que ejecutarían a la mañana siguiente. A Müller de Manipul mañana por la mañana a las 11 después de que hayamos manipulado el precio. Viven dejó de servir. Ella no se retiró. Ella no se inclinó. Ella colocó la botella sobre el mantel blanco con un golpe sordo deliberado que atravesó el ruido ambiental del restaurante. El sonido fue lo suficientemente fuerte como para que Greg saltara. Adrian se detuvo a mitad de frase, molesto. Él levantó la vista, listo para fliar su él por la torpeza. ¿Qué te pasa? Adrian espetó en inglés. Dije suavemente. Vivian lo miró. Por primera vez en toda la noche, ella no miró su barbilla o su corbata. Ella lo miró directamente a los ojos. Su postura cambió. La postura encorvada de la camarera agotada desapareció. Sus hombros se enderezaron. Su barbilla se levantó. La opacidad en sus ojos avellanas se evaporó, reemplazada por una inteligencia fría y afilada como una navaja que envió un escalofrío repentino e inexplicable por la columna vertebral de Adrienne. Ella respiró y luego habló. Ella no habló inglés. Ella no habló con la vacilación de una estudiante de secundaria recordando una lección. Ella habló en perfecto Suridut de nivel nativo, el dialecto específico de Zúrich. Aclara la garganta del alemán suizo con un acento más refinado y aristocrático que la propia afectación de Adrian. Forrick debería tener cuidado, señor Cole. Ella dijo, su voz bajando una octava suave como la seda y fría como el hielo. Y Kent, cuando usted habla sobre manipulación del mercado, debería estar seguro de que nadie está escuchando que sepa el número de la Comisión de Bolsa y Valores de memoria. El silencio que siguió fue absoluto. Adrian se congeló. Su boca estaba ligeramente abierta, su vaso a medio camino de sus labios. Su cerebro se detuvo, incapaz de procesar los datos. La camarera, la chica invisible.
Ella estaba hablando el código. Greg miró entre ellos, confundido. ¿Qué? ¿Qué dijo ella? Pero Adrienne no pudo responder. Él estaba paralizado. Viven no había terminado. Ella se inclinó ligeramente, colocando una mano plana sobre la mesa. Un movimiento de poder invadiendo su espacio. Un Ubans. Y por cierto, ella continuó, sus ojos perforando en su parta. La hija no está en Europa y ella no está con heroína. Ella está actualmente sirviéndole vino mientras usted intenta robar el legado de su padre. Su Müller dejó caer su tenedor. Sonó ruidosamente contra su plato. La cara de Adrienne perdió color, volviéndose un tono gris enfermizo. El nombre Holloway, la hija, los rumores de una prodigio que desapareció. Vivian sonrió, pero no llegó a sus ojos. Era la sonrisa de un tiburón, reflejando la que Adrienne había llevado solo momentos antes. ¿Debo traer el menú de postres, señor Cole? Ella preguntó, volviendo al inglés, ¿o preferiría la cuenta antes de que lleguen las autoridades? El silencio que descendió sobre la mesa 4 era pesado, físico y sofocante. No era solo una pausa en la conversación, era la muerte súbita y violenta de la realidad que Adrienne Cole había construido para sí mismo. A su alrededor, el restaurante continuó su danza rítmica. Los cubiertos tintinearon contra la porcelana. El sumiller descorchó un Cabernet Vintage a 2 mesas de distancia, y el bajo zumbido de una conversación educada flotaba en el aire. Pero en la mesa 4, el tiempo se había distorsionado. Adrienne se sentó congelado, su mano aún flotando cerca de su copa de vino. Su cerebro, usualmente una supercomputadora de evaluación de riesgos y cálculo de apalancamiento, estaba intentando reiniciarse frenéticamente. Es imposible, él pensó. La chica Hall es un mito, una persona agotada, una yonki perdida en Berlín o Praga. Ella no está aquí de pie, con un uniforme de poliéster con una mancha de ketchup en el dobladillo. Aclara la garganta. Pero la voz, ese dialecto aristocrático específico de Zúrich, no podías fingirlo, no podías aprender eso en Duolingo. Ese era el sonido de dinero viejo de internados en los Alpes suizos de veranos en Gstaad. Su Müller fue el primero en moverse. El corpulento inversor suizo empujó lentamente su silla hacia atrás, las patas raspando duramente contra el suelo. Él miró a Adrienne con una mezcla de horror y una realización que amanecía. «Adrienne», Müller dijo, su voz temblando ligeramente. «¿Acaba de decir ella que está mintiendo?» Adrienne soltó. Su voz era demasiado fuerte, quebrándose con una desesperación que no había sentido desde que era un interno. Él miró a Viven, sus ojos abiertos y maníacos. «Estás mintiendo. Eres solo una sirvienta que escuchó a escondidas, que aprendió algunas frases de una película. ¿Crees que puedes chantajearme? ¿Es eso? ¿Quieres una propina? Aquí». Él metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, buscando a tientas su cartera. Sus dedos temblaban tan mal que no podía agarrar el cuero. Él sacó un fajo de billetes de $100 y los tiró sobre la mesa. Ellos se esparcieron entre las copas de cristal como confeti. «Tómalo», Adrienne siseó. «Tómalo y sal de mi vista». Viven no miró el dinero. Ella no parpadeó. Ella se quedó de pie con sus manos entrelazadas detrás de su espalda, la imagen perfecta de servicio. Sin embargo, ella se cernía sobre él como un juez. «Guarda tu dinero, Adrienne», ella dijo. Su voz era tranquila, serena y ahora devastadoramente americana. El cambio de vuelta al inglés fue chocante, despojando el código secreto y dejando todo al descubierto. «No necesito tu caridad. Tengo mi propio fondo fiduciario. Ha sido congelado por los abogados de mi padre para protegerlo de buitres como tú. Pero te aseguro,
es bastante sustancial. Greg, el joven asociado, parecía que estaba a punto de vomitar. Adrian, si ella es quien dice ser, las reglas de la SECI, el uso de información privilegiada. Cállate, Greg, Adrian espetó, golpeando su mano en la mesa. El agua en los vasos onduló. Vivian dio medio paso más cerca. Ella bajó su voz, obligándolos a inclinarse, apretando la soga. Mencionaste la auditoría. Ella dijo, recitando los detalles con la precisión de un contable forense. Dijiste que necesitas cocinar los libros antes de que lleguen los auditores. Específicamente, estás buscando esconder la carga de deuda en las empresas subsidiarias fantasma que estableciste en las Caimán. Proyecto Buitre. ¿No es así como lo llamas en tus memorandos internos? La cara de Adrienne pasó de gris a blanco. Proyecto Buitre. Ese nombre nunca fue pronunciado en voz alta. Estaba solo en unidades cifradas. ¿Cómo? Adrienne susurró. ¿Cómo sabes ese nombre? Porque mi padre no es tan senil como tú crees, Vivian respondió. Él sabía que alguien estaba filtrando información. Él simplemente no sabía quién. Entonces, él me envió no a Europa a drogarme como tu investigador afirmó. Él me envió aquí a la planta baja a esperar, a escuchar. Ella hizo un ligero gesto hacia la sala llena. La gente nunca mira a la ayuda. Adrian, tú mismo lo dijiste. Somos mobiliario. Somos invisibles. ¿Sabes cuánto he oído mientras servía agua? ¿Cuántos secretos hombres como tú derraman porque piensan que la persona que sostiene la botella es demasiado estúpida para entender? Mueller se levantó bruscamente. Él agarró su servilleta y la tiró sobre sus vieiras a medio comer. Me voy. No quiero parte de esto. Yo no acepté manipulación ilegal, Adrian. Tú me dijiste que era una fusión estándar. Siéntate, Mueller, Adrian ordenó, pero la autoridad se había ido de su voz. Voy a mi hotel, Mueller dijo, su acento suizo espeso de disgusto. Él miró a Viven y le hizo una reverencia rígida y formal, una señal de respeto que nunca le había mostrado a Adrian. Y Entschuldigung, Gedigus bien. Disculpas, amable dama. Yo no sabía. Go, Herr Müller, Vivian dijo suavemente en alemán. Si usted coopera con las autoridades, los abogados de mi padre podrían ser indulgentes con respecto a su participación. Müller no miró atrás. Él salió del restaurante, dejando un agujero abierto en la mesa. Adrian vio a su inversor y su financiación salir por la puerta. Él volvió su mirada a Viven, y por primera vez la ira fue reemplazada por miedo puro destilado. El depredador se había convertido en la presa. La conmoción no había pasado desapercibida. Henry el Matri había estado observando la mesa 4 como un halcón desde el puesto de anfitrión. Él vio el dinero del trono. Él vio al inversor salir furioso. Él vio a su camarera, Viven, la chica tranquila que nunca se quejaba, de pie sobre su VIP más importante. Henry ajustó su corbata, alisó su cabello y marchó por el comedor. En su mente, la narrativa era clara. La camarera agotada se había quebrado. Ella había sido grosera o derramado algo o causado una escena. Él necesitaba extirpar el cáncer antes de que arruinara la reputación del restaurante. Él llegó a la mesa, su sonrisa tensa y disculpante, dirigida únicamente a Adrian. Muscó, Henrik cupió, resumando preocupación profesional. Lo siento muchísimo. ¿Ha habido una molestia? ¿Esta chica lo ha estado molestando? Adrian miró a Henry. Él vio un salvavidas. Si él podía desacreditarla, si él podía hacer esto sobre una empleada descontenta, tal vez él podría salvar la narrativa. Él podría alegar que ella estaba loca, una acosadora. Sí, Adrienne dijo, encontrando su voz. Él señaló con un dedo tembloroso a Viven.
Esta mujer está desquiciada. Ella nos ha estado acosando. Ella está lanzando acusaciones salvajes, tratando de extorsionarme dinero. Mire, él hizo un gesto al efectivo, aún esparcido sobre la mesa. Ella demandó una propina y cuando se la di, ella montó en cólera. Henry jadeó. Él se volvió hacia Vivian, su cara contorsionada de furia. Vivian, ¿qué significa esto? Estás avergonzando al establecimiento. Vivian no se inmutó. Ella miró a Hree con una extraña especie de lástima. No he tocado el dinero, Henry. Puedes revisar las huellas dactilares si quieres. No me contestes. Henry siseó. Estás despedida inmediatamente. Coge tus cosas y abandona las instalaciones antes de que llame a seguridad. Sabía que no debería haber contratado a alguien con tu falta de referencias. Yo no haría eso si fuera tú, Henry. Vivian dijo con calma. Me estás amenazando ahora. Henry se burló. Él se volvió hacia Adrian. Señor, por favor acepte nuestras más profundas disculpas. Su comida corre por cuenta de la casa. Haremos que seguridad la retire. Henry, Vivian dijo, su voz cortando a través de su bravata. Mire el teléfono del caballero. Aclara la garganta. Henry parpadeó. ¿Qué? ¿El teléfono del señor Cole? Vivian dijo, señalando el dispositivo apoyado boca arriba sobre el mantel. Todavía está grabando, o mejor dicho, lo estaba hasta hace un momento, pero mi teléfono. Ella metió la mano en el bolsillo de su delantal. Era una violación de la política del restaurante tener un teléfono en el piso, un pecado capital. Henry abrió su boca para regañarla, pero ella sostuvo el dispositivo. La pantalla estaba negra, pero la luz roja en la parte superior estaba pulsando. Empecé la aplicación de notas de voz en el momento en que me acerqué a la mesa para decantar el vino. Vivian mintió. Ella no lo había grabado realmente. Eso sería inadmisible en algunos tribunales sin consentimiento. Pero ella conocía a hombres como Adrian. Ellos eran paranoicos. Ellos creían que todos siempre los estaban observando, lo que los hacía fáciles de engañar. ¿Grabaste una conversación privada? Adrian chilló, medio levantándose de su silla. Eso es ilegal. Eso es un delito grave en Illinois. ¿Lo es? Vivian preguntó, ladeando su cabeza. Illinois es un estado de consentimiento de dos partes. Cierto, pero usted no estaba teniendo una conversación privada, Adrian. Usted estaba gritando a su personal en un lugar público. No hay expectativa de privacidad cuando usted está gritando abusos. Y además, ella se inclinó sus ojos, fijándose en los suyos. No necesito la grabación para la corte, Adrian. La necesito para la junta directiva de Colovan's Capital. Me pregunto cómo reaccionarán cuando escuchen a su CEO discutiendo cómo sobornar a auditores en un idioma extranjero. ¿Cree que la cláusula de moralidad en su contrato cubre eso? Adrian se desplomó de nuevo en su silla. Fue un colapso físico. La lucha se le escurrió, dejando un cascarón vacío. Henry miró entre ellos confundido. La dinámica había cambiado tan completamente que él se sintió mareado. Él miró a Vivian. ¿Realmente? La miró y vio la postura, la confianza. Esta no era la chica que fregaba la estación de café. Vivian, Henry preguntó, su voz incierta. ¿Qué está pasando? Aclara la garganta. Mi nombre no es solo Vivian Henry, ella dijo, finalmente volviéndose hacia su jefe. Es Vivian Holley. Mi padre es Richard Holley, el fundador de Holley Logistics. La mandíbula de Henry se cayó. Holloway Logistics era la compañía que suministraba el marisco fresco al restaurante. Era un titán de la industria. Los herederos, Henry balbuceó. La hija, Vivian corrigió, y la CEO interina efectiva a partir de esta mañana cuando mi padre firmó el poder notarial a mi favor desde su cama de hospital.
Ella desató las cuerdas de su delantal. Lentamente, deliberadamente, ella se quitó la tela negra manchada por encima de su cabeza. Ella lo dobló cuidadosamente porque ella fue criada para ser respetuosa con el trabajo, sin importar cuál, y lo colocó en la silla vacía donde Cabello Mueller se había sentado. Debajo del delantal, ella llevaba una camisa blanca sencilla, abotonada y pantalones negros. Sin el uniforme, ella de repente parecía que era dueña del edificio. No terminaré mi turno, Henry, ella dijo. Tengo una reunión de la junta a la que asistir. Ella se volvió hacia Adrian, aclara la garganta. Él estaba mirando el mantel, su respiración superficial. Greg estaba tecleando furiosamente en su teléfono, probablemente actualizando su currículum. Adrian, Viven dijo. Él no levantó la vista. Mírame, ella ordenó. Lentamente, dolorosamente, él levantó sus ojos. Él parecía roto. Nos llamaste ladrillos, ella dijo, su voz desprovista de ira, solo llena de una verdad fría y dura. Dijiste que eras el arquitecto y nosotros éramos los ladrillos. Pero olvidaste una cosa sobre los ladrillos, Adrian. Ella recogió la botella de Margot, la añada de 1982 que valía más que su alquiler mensual como camarera. Ella revisó la etiqueta una última vez. Si los apilas mal, ella dijo, se caen, y cuando se caen aplastan al arquitecto. Ella se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Ella metió la mano en su bolsillo y sacó un billete de 16, sus propinas del turno de la mañana. Ella lo colocó sobre la mesa frente a Adrian. Por el agua con gas, ella dijo, siempre pago mis deudas. Deberías empezar a preocuparte por las tuyas. Adrian Cole no fue a casa. Ir a casa era admitir que el día había terminado, y si el día terminaba, la pesadilla del mañana comenzaría. En cambio, él se retiró a su oficina de la esquina en el piso 61 del edificio Cole Vance. La ciudad de Chicago se extendía debajo de él, una cuadrícula de luces ámbar y acero en movimiento, indiferente a su pánico. Usualmente, esta vista lo hacía sentir como un titán. Esta noche, lo hizo sentir como un hombre parado en un saliente. Él sirvió un vaso de whisky, un single malt de 30 años que usualmente guardaba para cerrar acuerdos de $1,000 millones. Sus manos temblaban tan violentamente que el líquido ámbar se derramó sobre su escritorio de caoba, manchando una pila de documentos de fusión. Él no se molestó en limpiarlo. Él levantó su teléfono y marcó a Cabello Mueller por 10ª vez. Aclara la garganta. El número que ha marcado no está disponible actualmente. Bloqueado. La financiación suiza se había ido. ¡Maldita sea!, Adrian gritó, lanzando el vaso de cristal contra la pared del fondo. Se hizo añicos con un choque satisfactorio, dejando un estallido de estrellas húmedo y dentado en el caro papel tapiz. Él paseaba por la habitación, su reflejo en las ventanas del suelo al techo, burlándose de él. Él era Adrian Cole. Él destruía compañías. Él no fue derribado por una camarera. Era un farol. Tenía que ser un farol. Viven Holloway. El nombre rebotaba en su cráneo. Él se sentó en su computadora y tecleó frenéticamente su nombre en la base de datos de investigadores privados. Él pagaba una fortuna mensual para acceder. Vivian Holloway, Benitam, graduada de Stanford, magnum laureate economía. Habla 4 idiomas. Desapareció de la vida pública hace 5 años tras la muerte de su madre. El informe que él había recibido previamente, el que decía que ella era una drogadicta en Europa, estaba sobre su escritorio. Él lo agarró y lo rompió por la mitad. Él había sido engañado. El investigador había sido perezoso, o quizás los Holloways le habían dado información falsa.
Adrian se dio cuenta con un sobresalto nauseabundo de que no solo había caído en una trampa, él había estado viviendo dentro de una por semanas. Al otro lado de la ciudad, en el distrito industrial cerca del río, la atmósfera era diferente. La sede de Holley Logistics era un marcado contraste con la torre de cristal de Cole. Era un edificio de ladrillo, resistente, sin pretensiones, y oliendo débilmente a diésel y lluvia. Un taxi se detuvo en la puerta de seguridad. Vivian salió. Ella se había cambiado de su ropa de camarero en el baño del restaurante, deslizándose en el conjunto de ropa de repuesto que guardaba en su taquilla jeans y un grueso suéter de lana. Ella parecía cansada, pero sus ojos estaban ardiendo. El guardia de seguridad y hombre mayor llamado Frank, quien había trabajado para su padre desde que la compañía comenzó con 3 camiones, entrecerró los ojos a través de la lluvia. «Estamos cerrados, señorita». Frank retumbó. Luego Vivian entró en la luz de la cabina del guardia. Los ojos de Frank se abrieron. Él dejó caer su portapapeles. «Señorita Vivian, ¿es eso? Dios mío, han pasado años». «Hola, Frank», Vivian dijo, una pequeña sonrisa genuina tocando sus labios. La primera sonrisa real que ella había mostrado en toda la noche. «¿Están las luces aún encendidas en la oficina de papá?» «Siempre están encendidas, señorita». «Pero él no está allí. Usted sabe que él está en St. Luke's». «Lo sé», Vivian dijo, su voz tensándose. «Necesito entrar en la sala de servidores, Frank, y necesito que llames al jefe de informática. Despiértalo. Dile que es un código rojo». Frank no hizo preguntas. Él vio la expresión en su cara. Era la misma mirada que Richard Holley solía tener antes de aplastar a un competidor. Frank apretó el botón y las pesadas puertas de hierro se abrieron. Dentro del edificio silencioso, Vivian caminó por los pasillos en los que había jugado de niña. Ella pasó las fotos enmarcadas de los primeros camiones, los premios por la excelencia logística. Ella entró en la suite ejecutiva. Estaba polvorienta. Su padre no había estado lo suficientemente bien como para venir aquí en 6 meses. Ella se sentó en su silla de cuero. Chirrió un sonido familiar. Ella colocó su teléfono en el escritorio. La aplicación de notas de voz estaba abierta. Ella no tenía una grabación de Adrian. Ella había mentido sobre eso en el restaurante para hacerlo sudar. Pero ella tenía algo mejor. Ella tenía su memoria, y ella tenía los detalles específicos que él había filtrado en su arrogancia proyecto buitre, las subsidiarias de las Caimán, el cronograma de auditoría. Ella abrió su computadora portátil y se conectó al servidor seguro. «Ok, Adrián», ella susurró a la habitación vacía, la luz azul de la pantalla iluminando su cara. «Querías ver los libros. Vamos a mostrarte los libros». Durante las siguientes 6 horas, mientras Adrian Cole paseaba y se emborrachaba hasta el estupor, Vivian Holley trabajó. Ella no durmió. Ella examinó los expedientes públicos, los cotejó con los rumores internos que había recogido de otros finance bros que habían cenado en Liel y construyó un dossier. Ella no solo estaba preparando una defensa, ella estaba preparando una acusación. A las 4:00 am, el jefe de TI, un hombre aturdido llamado David, estaba sentado frente a ella, mirando la pantalla con incredulidad. «¿Quieres publicar esto?», David preguntó, frotándose los ojos. «Vivian, esto es nuclear. Si liberamos la evidencia de sus empresas fantasma, la SEC cerrará las furgonetas de carbón antes del mediodía. Pero también hundirá el precio de nuestras acciones a corto plazo, porque la fusión fracasará». Vivian miró por la ventana. El cielo comenzaba a tornarse de un morado amoratado sobre el horizonte de Chicago. «Que se hunda»,
Vivian dijo suavemente. Mejor ser un barco hundido que una nave pirata. Podemos reconstruir desde abajo, pero no dejaré que nos despoje de partes. Ella se levantó. Imprímelo todo y llama al coche. Tengo una reunión de la Junta a la que colarse. La sala de conferencias en Cole Vance Capital era afectuosamente conocida como el Acuario. Era una caja de paredes de cristal suspendida en el centro de la sala de operaciones, diseñada para que los empleados vieran a sus maestros, pero insonorizada para que no pudieran escuchar las órdenes que decidían sus destinos. A las 8 a.m., la junta directiva de Holley Logistics se había reunido. Eran un grupo de 6 hombres y una mujer, en su mayoría viejos amigos de Richard Holley, pero cansados. Habían sido abatidos por la caída de los precios de las acciones y las agresivas ofertas de Adrian Cole. Ellos se sentaron en un lado de la larga mesa de granito. En el otro lado se sentó Adrian Cole. Adrian se había duchado y cambiado su traje, pero se veía terrible. Su piel estaba pálida, sus ojos inyectados en sangre. Él había usado Vicine, pero no podía ocultar el vacío de un hombre que había mirado al abismo. A su lado se sentó Greg, quien parecía que estaba vibrando de ansiedad. Señores y señorita Davies, Adrian comenzó su voz ligeramente ronca. Él tomó un sorbo de agua, su mano temblando. Él lo escondió rápidamente. Estamos aquí para finalizar la adquisición. La oferta sobre la mesa es de $46 por acción. Es generosa. Es final. Y francamente, dada la salud de su fundador, es la única manera de salvar el legado de la compañía. Robert Thorne, el presidente interino de la Junta de Holley, suspiró. Él era un buen hombre pero débil. Adrian, sentimos que el precio subvalora nuestros activos. La flota de camiones por sí sola vale la flota está envejeciendo. Adrian espetó demasiado agresivamente. Él necesitaba este acuerdo firmado ahora, antes de que Vivian pudiera hacer lo que sea que estuviera planeando. La flota es una responsabilidad. Estamos comprando las raíces, no el metal oxidado. Firma el acuerdo, Robert. No seas un tonto. Está el asunto de la rumoreada oferta competidora, Thorne dijo con vacilación. No hay oferta competidora. Adrian golpeó su mano en la mesa. Los miembros de la junta se encogieron. ¿Quién ofrecería a la compañía sangrando efectivo? Yo soy su salvador. Eres muchas cosas, Adrian. Una voz resonó desde las pesadas puertas de cristal, pero un salvador no es una de ellas. La sala quedó en silencio. Las puertas se abrieron de golpe. Vivian Holley entró. Ella llevaba un traje de poder azul marino perfectamente adaptado. Su cabello estaba suelto cayendo en cascadas sobre sus hombros, en ondas ya no restringidas por el moño severo de la camarera. Ella no llevaba maquillaje y no lo necesitaba. Su cara era feroz, pálida y compuesta. Detrás de ella caminaban 2 hombres. David, el director de TI, llevando una gruesa pila de archivos, y un hombre alto, de aspecto severo, con un traje gris. El señor Henderson, el abogado personal de la familia Holley. Vivian Robert Thorne se levantó, su silla raspando hacia atrás. Dios mío, nosotros no te hemos visto desde el funeral. He estado cerca, Robert. Vivian dijo caminando a la cabecera de la mesa. Ella no miró a Adrian. Aclara la garganta. Ella se paró directamente detrás de la silla vacía en la cabecera, el lugar reservado para el CEO. He estado observando, escuchando. Adrian no pudo hablar. Él se sentía como si se estuviera ahogando. Viéndola aquí a la luz del día en la sala de juntas, ella no se parecía en nada a la camarera. Ella se parecía exactamente a Richard Holley. ¿Cuál es el significado de esta intrusión? Adrian finalmente logró chillar. Seguridad. Siéntate, Adrian.
Vivian dijo, ella no gritó, ella no tuvo que hacerlo. La orden resonó como un látigo. Ella colocó sus manos en la silla de cuero. Señor Henderson, si es tan amable. El abogado dio un paso adelante y colocó un documento sobre la mesa frente a Robert Thorne. Señores, señorita Davis, este es un poder notarial duradero y un plan de sucesión firmado y notariado por Richard Hawley ayer por la tarde. Nombra a Vivian Hawley como CEO interina con plenos derechos de voto para la participación del 51% de la familia. Un murmullo recorrió la habitación. 51%, aclara la garganta. El interés de control. Esta reunión está ahora bajo nueva dirección, Vivian anunció. Ella finalmente giró su cabeza y miró a Adrian. Sus ojos eran avellanas salpicados de oro y absolutamente despiadados. Viven, Adrienne dijo, tratando de invocar su encanto, tratando de encontrar el equilibrio que se había desvanecido. Esto es inesperado, pero no cambia las matemáticas. Mi oferta sigue siendo lo mejor para sus accionistas. Podemos trabajar juntos. Puedo ser tu mentor. ¿Ser mi mentor? Viven rió. Fue un sonido seco y humorístico. Como me enseñaste los matices de los insultos en alemán suizo anoche. Los miembros de la junta parecían confundidos. ¿Alemán suizo? Thorne preguntó. Vivian hizo una señal a David. Él comenzó a distribuir los gruesos archivos a cada miembro de la junta y finalmente deslizó uno a través del granito hacia Adrian. Verá, Robert Vivian se dirigió a la junta, ignorando a Adrian. El señor Cole aquí tiene la costumbre de asumir que es la persona más inteligente de la sala. Él asume que, porque yo le estaba sirviendo vino, no podría entenderlo detallando su plan para cocinar los libros de Hawley Logistics post-adquisición para ocultar la deuda tóxica de su propia firma. Adrian agarró el archivo. Él lo abrió. Sus ojos se abrieron. Era una impresión del proyecto buitre de la compañía fantasma, la contabilidad detallada de cómo él planeaba cargar a Holloway con deuda y llevarla a la bancarrota dentro de 2 años para reclamar las deducciones fiscales. Esto es información propietaria, Adrienne balbuceó, el sudor perlado en su frente. ¿De dónde sacaste esto? Esto es espionaje corporativo. Es registro público si sabes dónde buscar, Adrian. Vivian mintió suavemente. Y es asombroso lo que la gente dice cuando creen que están hablando en código. Ella se volvió hacia la junta. El señor Cole no quería comprar nuestra compañía. Él quería asesinarla. Él planeaba liquidar el fondo de pensiones, su fondo de pensiones, Robert, para cubrir sus pérdidas en las Caimán. Él nos llamó ladrillos. Él dijo que estábamos allí para ser pisoteados. Robert Thorne levantó la vista del archivo. Su cara estaba roja. ¿Es esto cierto, Adrian? Está fuera de contexto, Adrian gritó, poniéndose de pie. Ella lo está distorsionando. Ella es una camarera. Ella ha estado sirviendo aperitivos durante 3 meses. ¿Qué sabe ella de alta finanza? Sé lo suficiente para saber que Meremuendal en Frisier significa que tenemos que cocinar los libros. Viven dijo su voz cortando la sala en ese mismo dialecto de Zúrich, nítido. Ella volvió al inglés. También sé que la SEC está muy interesada en la liquidez de Kvance. De hecho, creo que hay agentes en el vestíbulo ahora mismo gracias a un chivatazo de un ciudadano preocupado esta mañana. Adrian se congeló. Él miró las paredes de cristal del acuario. Abajo en la sala de operaciones, las cabezas giraban. Hombres con cortavientos con letras amarillas audaces en la espalda se movían a través de las filas de escritorios. FBI. Las piernas de Adrian Cole cedieron. Él se sentó con fuerza. Viven caminó hacia él. La sala de juntas estaba mortalmente silenciosa.
Ella se inclinó lo suficientemente cerca como para que solo él pudiera oírla. Te lo dije, Adrian, ella susurró. Si apilas los ladrillos mal, se caen. Aclara la garganta. Ella se levantó y se enderezó su chaqueta. Sal de mi silla. Adrienne no se movió. Él no pudo. Greg, Vivian dijo, mirando al asociado aterrorizado, ayuda a tu jefe al ascensor. Creo que él tiene una cita con el gobierno federal. Mientras Greg sacaba a un Adrian Cole conmocionado de la sala de cristal, Vivian Hawley los observó irse. Ella no sonrió. Ella no aplaudió. Ella simplemente tomó una respiración profunda, caminó a la cabecera de la mesa y se sentó en la silla de su padre. Ahora, Vivian dijo a los aturdidos miembros de la junta, abriendo su carpeta, vamos a trabajar. Tenemos una compañía que salvar. 6 meses después, el invierno de Chicago se había asentado sobre la ciudad, convirtiendo el horizonte en una fila dentada de dientes de picahielo contra un cielo de lana gris. Pero dentro de la sede de Holley Logistics, la atmósfera era cálida, zumbando con una energía cinética que había estado ausente durante una década. Vivian Hawley se sentó en la oficina de la esquina, la oficina de su padre, aunque ella rara vez usaba el escritorio. Ella prefería la mesa redonda cerca de la ventana cubierta de planos y mapas de rutas. Lo de interina había sido eliminado de su título hace 3 meses. Ella era la CEO, y lo primero que había hecho fue descongelar el fondo de pensiones que Adrian Cole había intentado canibalizar. Ella se veía diferente ahora. La fatiga de los dobles turnos en Liel había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una autoridad firme y tranquila. Pero ella aún guardaba sus viejos zapatos de camarera en el cajón inferior del archivador. Un recordatorio. Un golpe vino a la puerta. Era David, el director de TI, sosteniendo una tableta. «Vas a querer ver esto, Vivian», él dijo, su voz sombría pero satisfecha. Él colocó la tableta sobre la mesa. Era una transmisión en vivo del Tribunal Federal. El teletipo en la parte inferior de la pantalla decía «Ejecutivo sentenciado». En la pantalla, Adrian Cole estaba siendo conducido por los escalones del juzgado. Él ya no era el titán con el traje italiano a medida. Él llevaba un cortavientos gris, mal ajustado, probablemente proporcionado por su abogado, para hacerlo parecer simpático. No había funcionado. Las esposas brillaban con los flashes de los paparazzi. Su cara estaba demacrada, su cabello ralo y desaliñado. Él miró a las cámaras con la expresión desconcertada de un hombre que todavía no podía entender cómo las matemáticas le habían fallado. 12 años, David dijo, y una prohibición de por vida de operar valores. La SEC no solo lo multó, aclara la garganta, lo borró. Vivian miró la pantalla. Ella esperaba sentir una oleada de triunfo, una emoción vengativa. En cambio, ella solo sintió una pesada sensación de cierre. El arquitecto había sido aplastado por su propio diseño. Él se ve más pequeño, Vivian notó suavemente. Sin el dinero, sin el miedo que solía inspirar. Él es solo un hombre que tomó malas decisiones. Él envió una carta, ¿sabes? David mencionó deslizar la pantalla desde el centro de detención pidiendo una reunión. Algo sobre sinergias y restitución. Quémala, Vivian dijo, volviendo a sus mapas de rutas. Ya no hablo su idioma. Esa tarde, Vivian llamó a un taxi. Ella no iba a casa. Ella tenía una reserva. El viaje en ascensor hasta el piso 45 se sintió diferente esta vez. Ella no llevaba el uniforme de poliéster que olía a grasa rancia de freidora. Ella llevaba un vestido de seda del color de la medianoche y un abrigo que costaba más que su viejo coche. Pero cuando las puertas se abrieron a Luciel, el olor era el mismo, aceite de trufa y ansiedad. Ella se acercó al puesto de anfitrión.
El restaurante estaba ocupado. El bajo zumbido de la conversación llenaba el aire. Ori estaba allí. El maître que le había chasqueado los dedos, que la había llamado campesina, que había intentado despedirla para complacer a un tirano. Él levantó la vista con su sonrisa falsa pegada, listo para saludar a un VIP. Cuando él la vio, la sonrisa se deslizó de su cara como pintura mojada. Señorita Holly, Henry balbuceó. Él agarró el libro de reservas a su pecho como si fuera un escudo. Él parecía terriblemente pálido. En los meses desde el escándalo, Lucille había sufrido. La noticia de que la camarera, que derribó a Adrian Cole, había trabajado allí, había convertido el lugar en una atracción turística por un tiempo. Pero la élite, los multimillonarios obsesionados con la privacidad, habían dejado de venir. A ellos no les gustaban los lugares donde la ayuda escuchaba. «Hola, Henry», Vivian dijo agradablemente. «Tengo una reserva para dos. El nombre es Holly». Por supuesto, Henry chilló. Él trasteó con un menú. Yo no sabía si alguna vez volverías. Asumí que comprarías el edificio y nos desalojarías. Negocios son negocios, Henry. La comida sigue siendo buena, Vivian dijo. ¿Está mi invitado aquí? Sí, señora. Junto a la ventana. Mesa 4. Mesa 4. La mesa de Adrienne. Vivian caminó por el comedor. Las cabezas se giraron. Los susurros la siguieron como la estela de un barco. Esa es ella. Esa es la cazadora de lobos. Ella los ignoró. Sentado en la mesa 4 estaba un hombre mayor con cabello blanco ralo y un bastón apoyado contra su silla. Richard Holly parecía frágil, pero sus ojos estaban brillantes. Él estaba fuera del hospital recuperando su vida un día a la vez. Papá. Vivian sonrió inclinándose para besar su mejilla. Ahí está ella. Richard sonrió, su voz áspera pero llena de orgullo. La jefa. Pareces cansada, niña. ¿Los conductores te están dando problemas con el nuevo software de programación? A ellos les encanta, en realidad. Los lleva a casa para cenar, Vivian dijo, sentándose. Algo que siempre me enseñaste a priorizar. Una sombra cayó sobre la mesa. No era un camarero, era Henry. Él sostenía la carta de vinos él mismo, sus manos temblando ligeramente. Él no confiaría esta mesa a nadie más. Señorita, señor, Henry hizo una reverencia profunda. ¿Puedo empezarles con quizás el Margo 82 por cuenta de la casa? Por supuesto. Vivian miró la carta de vinos. Ella miró el lugar donde Adrian Cole se había sentado, donde él le había tirado su dinero, donde él había hablado su código secreto. No gracias, Henry, Vivian dijo. Solo tomaremos agua del grifo con hielo. Henry parpadeó. ¿Agua del grifo? Pero, ¿y Henry? Vivian añadió, su voz endureciéndose solo una fracción. Sí, señora. Quiero el hielo en cubos, ella dijo, fijando sus ojos en él simétricamente. Por un segundo, Henry pareció que podría desmayarse. Él recordó la línea. Era lo que Adrian había exigido. Él miró fijamente a Vivian, aterrorizado de que ella se hubiera convertido en el mismo monstruo que ella había destruido. Entonces Vivian sonrió. Una sonrisa real y cálida. Estoy bromeando, Henry. Solo agua está bien. Y por favor, envía al nuevo ayudante de camarero, el joven con gafas que parece que está a punto de tener un ataque de pánico. Henry soltó un aliento que sonó como un neumático desinflándose. Sí, inmediatamente. Momentos después, un joven aterrorizado apareció con una jarra de agua. Su mano tembló mientras servía, salpicando unas pocas gotas sobre el mantel. Él se congeló, esperando los gritos, esperando el tratamiento de Adrian Cole.
Vivian extendió la mano y sujetó suavemente la jarra con su mano. Está bien, ella dijo suavemente. Respira. Nadie está muriendo aquí. Es solo la cena. El chico la miró sorprendido por la amabilidad. Lo siento, señora. Es mi primera semana. Lo sé, Vivian dijo. Yo solía trabajar en tu estación. El truco con la jarra es girar tu muñeca al final. Atrapa la gota. Ella le mostró el movimiento. El chico asintió con sus hombros, relajándose. Gracias, él susurró. ¿Cuál es tu nombre? Vivian preguntó. Leo, él dijo. Mucho gusto, Leo. Soy Vivian. Ella sacó un billete de $100 de su bolso, no tirándolo, sino entregándoselo directamente a él. Esto es para ti, no para la casa. Para ti. Mantén la cabeza alta, no eres invisible. Leo tomó el dinero, sus ojos abiertos. Él asintió y se retiró a la cocina, caminando un poco más alto. Richard Holly observó a su hija con una mirada de profundo respeto en su cara. Él recogió su vaso de agua. A los arquitectos, Richard dijo, levantando su vaso. Vivian chocó el suyo contra el suyo. El sonido fue claro y como una campana, resonando sobre el restaurante que murmuraba. No, papá. Ella lo corrigió, mirando alrededor de la habitación a los camareros, los ayudantes y el joven nervioso Leo. Ella pensó en los conductores de sus camiones, los trabajadores del almacén, la gente que hacía mover el mundo mientras los titanes dormían. A los ladrillos, Vivian dijo, porque sin nosotros, todo se cae. Ella tomó un sorbo del agua. Estaba fría, limpia y gratis. Sabía mejor que cualquier vino de añada que Adrian Cole hubiera pedido jamás. La caída de Adrian Cole no fue solo una cuestión de crímenes financieros o errores legales. Fue un fallo de carácter. Él creía que la riqueza creaba una realidad separada, una donde él podía actuar sin consecuencias y hablar sin ser escuchado por las clases bajas. Él olvidó la regla más fundamental de la interacción humana: respeto. Vivian Holly no lo derrotó con un arma secreta o un equipo legal de alto precio inicialmente. Ella lo derrotó simplemente estando presente, siendo observadora y poseyendo la dignidad que él carecía. Ella demostró que no existe tal cosa como una persona invisible. Todo el mundo tiene una historia. Todo el mundo tiene oídos. Y a veces la persona que rellena tu vaso de agua tiene el poder de destrozar tu mundo entero. Los ladrillos de la sociedad, los trabajadores, los camareros, los conductores, son la base sobre la cual los arquitectos construyen sus imperios. Cuando esa base es irrespetada, el colapso es inevitable. Adrian Cole aprendió esa lección en una celda de prisión federal. Vivian Holly lo aprendió sirviendo la mesa 4 y ella lo llevó a la oficina del CEO. Y así es como la arrogancia de un multimillonario se convirtió en su propia sentencia de prisión. Es un poderoso recordatorio de que la inteligencia no se trata solo de los precios de las acciones. Se trata de saber quién está en la habitación contigo. ¿Qué piensas? ¿Merecía Adrian una sentencia más dura? ¿Y alguna vez has estado en una situación donde alguien te subestimó por tu trabajo o por cómo te veías? Quiero escuchar tus historias en los comentarios abajo. Expongamos a los Adrian Pujols del mundo juntos. Si disfrutaste esta historia de justicia servida fría y en alemán suizo, por favor, dale a ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. Y no olvides suscribirte y tocar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una historia sobre el karma contraatacando. Gracias por mirar y recuerda, trata a todos con respeto. Nunca sabes quién está realmente sirviendo tu vino. Aclara la